Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar un poco más a profundidad en la parte de educación financiera e inteligencia financiera, en un tema que es muy importante y es muy básico sobre el manejo de dinero. Conoceremos un método útil para tomar buenas decisiones en el manejo de nuestro dinero, decisiones que nos impulsen a la riqueza. Aprenderemos la diferencia que hay entre un activo y un pasivo y lo determinante que es esto en nuestro proceso de desarrollo económico. Uno de los aspectos claves que tiene la gente que crea riqueza a lo largo de su vida y que es capaz de crear un patrimonio familiar es que tiene muy claro cuáles son las decisiones que dan dinero y cuáles son las decisiones que quitan dinero. Y a lo largo de su vida se preocupan por tomar decisiones que les den dinero y evitan las decisiones que los afecten económicamente. La vida que tú y yo vivimos, buena o mala o regular, es el resultado de las decisiones financieras que tomamos cada día, sobre cómo gastamos nuestros recursos económicos y a qué le damos prioridad en el uso de nuestro dinero. Así que si quieres prosperar, una de las cosas más importantes es que debes aprender a tomar buenas decisiones financieras. Nota, qué interesante es este concepto. Los ricos toman decisiones que incrementan su riqueza, mientras que la gente promedio toma decisiones enfocada en incrementar su comodidad inmediata, pero también su limitación económica. Entonces vamos a ver cuáles son las decisiones que generan riqueza y cuáles son las decisiones que crean limitación. El proceso para poder tomar una buena decisión financiera consta de dos pasos. Tener la capacidad de diferenciar entre las cosas que son un activo y las que son un pasivo. La definición normal que da el diccionario es un activo desde el punto de vista contable, es todo lo que posee una persona, su casa, sus autos, sus ahorros y todas sus pertenencias, mientras que el pasivo es el importe total de la deuda que esa persona ha generado para adquirir sus pertenencias. Así, tenemos que somos dueños de una casa y esto sería considerado como un activo. Al mismo tiempo tenemos un pasivo porque compramos la casa a crédito y la debemos. Ahora, desde el punto de vista de generación de riqueza, que es lo que verdaderamente importa, activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, que es una definición de Kiyosaki, y pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Si quieres crear prosperidad en tu vida, una de las cosas más importantes que debes saber es la diferencia entre esto que es un activo y un pasivo. Esta confusión nos lleva a cometer errores al comprar cosas a crédito pensando que estamos adquiriendo cosas que son un activo o una inversión, cuando en realidad desde el punto de vista de generación de riqueza lo único que estamos haciendo es adquirir una deuda, ¿no? Y estamos sacando dinero de nuestro bolsillo, ¿no? Debemos tener claro entonces esta diferencia clave para poder tener riqueza. Si ingresa dinero a mi bolsillo periódicamente es un activo, ¿no? Cuando tenemos claro estos conceptos, tenemos que aprender a diferenciar los tipos de salidas de dinero que podemos tener. Así dividiremos los gastos en gastos innecesarios, todo aquello que necesita para mantener mi calidad de vida, gastos innecesarios, todo aquello en lo que gasto que es un gusto, y pasivos, que son también deudas adquiridas que generan un pago mensual durante meses o años, ¿no? Que normalmente es lo que adquirimos en vez de activos, ¿no? Deudas. En otras palabras, no importa la razón del gasto, cómo mejoramos ese proceso de toma de decisiones, ¿no? La pregunta que nos debemos hacer no es ¿tengo que comprarlo o debo gastarlo? La pregunta correcta para la generación de riqueza tendría que ser ¿esto que voy a hacer o esto que voy a comprar va a poner dinero en mi bolsillo o va a sacar dinero de mi bolsillo? Esa es la pregunta clave para poder tomar una buena decisión financiera. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener gastos, ¿no? Siempre habrá muchas cosas que deseamos comprar y que van a generar salida de dinero, pero en la medida que yo sea inteligente financieramente y esa inteligencia me permita ser capaz de empezar a tomar decisiones que pongan dinero en mi bolsillo y evitar lo más que se pueda las decisiones que saquen dinero de mi bolsillo, entonces en esa medida voy a empezar realmente a crear prosperidad en mi vida, ¿no? Dijimos que la gente rica pasa toda su vida adquiriendo activos que ponen dinero en su bolsillo, mientras que la gente promedio nos pasamos la vida comprando cosas de consumo, pensando que estamos adquiriendo activos, invirtiendo cuando en realidad son solamente pasivos, ¿no? Piensa siempre antes de actuar, ¿no? Para esto vamos a hacer una tarea
número uno, para que podamos entender por qué estamos como estamos y para que se den cuenta de la cantidad de salidas de dinero que tenemos en la familia, vamos a dejar esta tarea, ¿no? Por favor, anótenla. Lo que van a hacer es comprar una libreta pequeña que puede caber en su bolsillo o en su bolsa de mano o en el saco o en cualquier lugar de tal forma que siempre la traigan consigo y puedan ir anotando cada peso. También pueden hacerlo anotando con el celular la parte de micrófono, con aplicaciones de micrófono y registrando también en aplicaciones que pueden registrar esos gastos dentro de su celular. Y van a ir anotando cada peso que salga de su bolsa, perdón. No importa si es en efectivo, si es en tarjeta o como sea, en cada gasto que hagan. Lo que van a hacer es preguntarse si eso que van a comprar o gastar es un activo o es un pasivo. Si van a poner dinero en su bolsillo o lo va a sacar. ¿Qué vamos a lograr con esto? Esto te va a permitir hacerte consciente de cuáles son las decisiones que tomas con tu dinero. Si tomas decisiones que ponen dinero en tu bolsillo o tomas decisiones que sacan dinero de tu bolsillo. La parte interesante de todo esto tiene que ver con saber claramente en dónde se está yendo nuestro dinero, en qué parte se está moviendo nuestro dinero. Ese es el primer objetivo. Porque realmente uno no crea prosperidad no porque no pueda, sino porque no tenemos el control sobre nuestro dinero. Hay un autor que decía, si un adulto fuera sincero cuando su hijo le preguntara, oye papá, ¿por qué no somos ricos? Uno como adulto tendría que decirle, hijo, no somos ricos porque la riqueza me la bebí, me la gasté, me la fumé y la desperdicié en una gran cantidad de cosas que no hicieron una diferencia en mi vida. Esto es muy importante entenderlo, la posibilidad de prosperar está ahí, ¿no? En cada peso. La podemos aprovechar o podemos seguir gastando en todo lo que se nos atraviese y dejar que se siga yendo, o podemos empezar a cuestionar cada gasto para evitar tanta salida de dinero. Por eso vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Esto que voy a gastar es necesario? ¿De verdad lo necesito? Si no lo hiciera, ¿pasaría algo? ¿Por qué plantearnos esta pregunta? Porque cuando te empiezas hacia el cuestionamiento que prefiero, gastármelo en cualquier cosa sin importancia o ahorrarlo para que ese dinero empiece a crear prosperidad en mi vida, cuando haces eso, entonces las cosas empiezan a cambiar. Nuestro dinero adquiere un significado diferente y entonces deja de ser más importante comprar tantas cosas sin un valor real y empezamos a considerar la relevancia de mantenerlo con nosotros para usarlo para crear riqueza en nuestra vida, lo cual no significa que ahora no nos duela gastar o que nos comportemos de manera avara. Es simplemente que estamos aprendiendo a elegir por primera vez qué queremos hacer con el dinero que estamos ganando, ¿no? Ya que en la medida que yo lo vaya conservando conmigo, que se vaya quedando conmigo, en esa medida voy a tener la capacidad de ahorrar, invertir, construir riqueza y sanar mis finanzas personales. Y entonces empezar a crear lo que llamamos realmente prosperidad, ¿no? Ahora, como sabemos que en todo hogar existen gastos, forzosamente se tienen que hacer, como sabemos que en todo hogar existen gastos que forzosamente hacemos, que son los llamados gastos necesarios, ¿no? Estos gastos necesarios, son todos aquellos que necesitamos para mantener una calidad de vida, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo en nuestra tabla de aquellos gastos necesarios, ¿no? Gasto necesario la comida, bueno, algunas comidas y salidas es un gasto necesario, algunas salidas, algunas comidas que son internas en la casa son necesarios, ¿no? Gasolina es un gasto necesario, si me tengo que trasladar para trabajar o para hacerlo, pues es un gasto necesario. El pago de tarjeta de crédito es un pasivo, ¿no? Identificar cada uno de estos renglones en lo que estamos anotando, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cuadro para cada día en nuestra libreta que nos permita registrar fácilmente cada salida de dinero y al final del mes haremos una suma por concepto. Básicamente también se puede hacer con la aplicación en la cual vas registrando ahí también los gastos y al final del mes lo sumas completo en un archivo, ¿no? Uno de los factores fundamentales que hay que entender es para qué la gente rica usa cada peso, ¿no? Cada peso para una persona normal se lo da sin pensarlo. En cambio, para una persona rica
Cada peso tiene un valor enorme, es una semilla que se puede convertir en 2 o en 3 o en 5 o en 10 o 100 o más, ¿no? Mientras que para la gente promedio, un solo peso se lo dan a cualquiera, ¿no? Cuando empieces a hacer este ejercicio vas a comenzar a entender muchas cosas respecto a por qué estás como estás, ¿no? Obviamente en este ejercicio se requiere disciplina para ir anotando diariamente todos esos gastos, ya sean necesarios, innecesarios, activos y pasivos, identificando para que tú puedas tener un control de tus ingresos y salidas y gastos, ¿no? Te vas a dar cuenta en este ejercicio la razón de por qué estás como estás, porque no es una cuestión de suerte, ni de lo que hace el gobierno, ni de los jefes, ni de la empresa, ¿no? Es lo que hacemos con nuestro dinero realmente, lo que hacen nuestros resultados, ¿no? En la medida en que nos hagamos conscientes y empecemos a darle valor al dinero que generamos, en esa medida el dinero se va a empezar a quedar con nosotros, porque recuerda, no son los gastos indispensables de tu casa los que se están impidiendo crear prosperidad en la vida. Son las decisiones que tomamos respecto a nuestro dinero y las pequeñas cantidades que malgastamos en cosas sin importancia a las que lo están haciendo. Pero algo importante que debes aprender es que hay pasivos que pueden convertirse en activos. Para eso necesitas utilizar tu inteligencia financiera. Para eso vamos a hacer la tarea 2, que es poner en juego nuestra inteligencia financiera y empezar a pensar cuáles pasivos que hoy tenemos que nos generan una salida de dinero pudiéramos convertir en pasivo, ¿no? Bueno, de la tarea 2 de esta semana, todo lo que compres y gastes te vas a preguntar, ¿cómo puedo convertir este pasivo o esta salida de dinero en un activo que ponga dinero en mi bolsillo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que ese dinero no sea solamente una salida, sino también sea un ingreso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto nos va a hacer consciente de cómo puedo mejorar el manejo de nuestros recursos y reducir lo que son las salidas de dinero, ¿no? Vamos a ver cómo serían algunos ejemplos de convertir pasivos en activos, ¿no? Por ejemplo, un amigo tiene un auto nuevo que compró a crédito y que estaciona todos los días fuera de su oficina. Así que decide asociarse con otra persona, un hermano, y poner ese coche a trabajar como servicio de mensajería express o lo que están de moda actualmente, en un Uber o en algún otro servicio parecido a esto, y sacarle dinero mientras está ahí estacionado, ¿no? Esa es una opción de convertir también un pasivo en un activo. Otra opción es, por ejemplo, Ana cierra el garaje de su casa, lo acondiciona y lo renta como local comercial. Esto permite que el pasivo, que era el pago de la hipoteca de su casa, disminuya de manera importante gracias al ingreso de que ahora genera por la renta del local comercial, ¿no? Convertir su casa, la parte de abajo de su garage, en un local comercial, ¿no? También el caso de Rosy renta su computadora Apple a una amiga diseñadora que quiere un equipo de cómputo más adecuado para su trabajo y con ello convierte el pago mensual pasivo en un ingreso mensual activo, ¿no? Es más que todo de idea y de creatividad de cómo convertir lo que tienes actualmente en una entrada de dinero, ¿no? Entonces quiero pedirles que revisen en su economía todo lo que hoy le genera un pago mensual o periódico y piensen cómo hacer que algo que hoy genera una salida de dinero se pueda convertir en una entrada. Para eso vamos a tener la tarea 3. Sean creativos. Hay muchas opciones de cómo convertir pasivos en activos para evitar salidas de dinero y que no solamente no salga, sino que empiece a entrar dinero a nuestro bolsillo. Hay otras ideas más creativas también. Y ahora vamos a dejar esta tercera tarea que va a ser muy importante. Durante estas semanas te vas a preguntar, de lo que tienes guardado en la casa, en la oficina, lo que no esté dando uso, que puedas vender, que puedas rentar, o para convertir eso que es un gasto en un ingreso, ¿no? Que fue un gasto en un ingreso. Ya sea la ropa que también tienes acumulada, los libros, etcétera, etcétera. Eso te hará consciente de los recursos que tienes, pero no usas, para que puedan mejorar tus ingresos y aumentar tu capital, ¿no? Ser consciente de esos recursos no utilizados que pueden también mejorar tu economía, ¿no? En nuestro proceso de toma de decisiones que nos produzcan riqueza, veamos ahora la segunda parte que necesitamos conocer para tomar buenas decisiones financieras, y esto es conocer y entender el concepto de flujo de efectivo, ¿no?
El flujo de efectivo es simplemente la resta entre nuestros ingresos totales y menos nuestros gastos totales mensuales, ¿no? ¿Qué nos permite saber esto? Nos permite saber realmente si estamos teniendo el dinero o la posibilidad de ahorrar, ¿no? Y con eso invertir y utilizarlo en algún proceso de inversión, o estamos con nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos y estamos en un proceso de pérdida y quiebra, ¿no? Así es. El flujo efectivo es la diferencia entre lo que gano y lo que gasto simplemente, ¿no? En otras palabras, es lo que me queda después de cubrir mis gastos, ¿no? ¿Cómo se usa realmente pues, el flujo efectivo para tomar una buena decisión? Que es realmente el objetivo. Lo primero que tenemos que hacer es saber realmente cuánto gasto y cuánto me cuesta realmente vivir como vivo. Porque cuando empiezas a anotar, esta es la parte interesante de ir anotando todas tus salidas de dinero, te empiezas a ser consciente de muchos gastitos, ¿no? Que nunca has tomado en cuenta en tu presupuesto de gastos. Nos ha pasado pues los gastos, por ejemplo, de las salidas a las comidas, ¿no? A los tacos aquí en México. Por ejemplo, no nos damos cuenta de las salidas recurrentes que tenemos y vemos que gastamos muchísimo en esa parte, ¿no? Los cuales también representan siempre una buena cantidad cada mes. Entonces, es una vez que identificas realmente cuánto te cuesta vivir como vives, puedes determinar tu flujo de efectivo. Veamos un ejemplo, ¿no? De cómo usamos el flujo de efectivo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si gano 10,000 mensual y quiero comprar un coche por el que tengo que pagar 2,500 mensual, la mayoría piensa, 10,000, si hay que pagar 2,500, no, pues sí me alcanza, ¿no? Y se mete en este crédito, ¿no? Que realmente lo tiene pagando mes a mes, ¿no? Realmente lo que debe checar es, si gana 10,000 y mis gastos mensuales son 9,000, probablemente no le alcanza el flujo efectivo para comprar el auto. El momento para comprar el auto no es ahora, ¿no? Entonces, esa es la mejor decisión financiera que se puede hacer. Evaluar siempre respecto a tu flujo de efectivo. En resumen, para tomar una buena decisión. Primero, pregúntate, perdón, si la decisión que vas a tomar sobre tu dinero es un activo o es un pasivo. En otras palabras, esto que voy a comprar o esto en lo que voy a gastar, ¿vas a poner dinero en mi bolsillo o vas a sacar dinero de mi bolsillo? Pregúntate, en segunda parte, ¿es un gasto necesario, innecesario o me va a generar un pasivo? Y pregúntate, ¿de verdad lo necesito o ese dinero podría ahorrarlo para invertirlo o para ganar o para pagar mis deudas? Y si voy a adquirir un pasivo que me represente un pago mensual, ¿tengo flujo efectivo suficiente para cubrir el gasto, el pago de cada mes? Es decir, hasta dónde mi flujo efectivo determine realmente mis decisiones, ¿no? Veamos el esquema de flujo efectivo de las diferentes clases sociales que podamos comprender el porqué de las diferencias entre las clases sociales. La persona de la clase pobre normalmente genera un solo ingreso y proveniente de un empleo o un autoempleo, lo cual es apenas suficiente para cubrir sus gastos, por lo que todo lo que gana se lo gasta. Y al final de cada mes no les queda nada, más que la necesidad de seguir trabajando para ganar el dinero suficiente para vivir, siendo esto así mes tras mes y año tras año por toda su vida. Las personas de la clase media también generan un solo ingreso, de un empleo o un negocio propio. Aunque su ingreso es mayor que el de la clase anterior, sus gastos son mucho más altos, ya que este grupo busca acceder a un mejor estilo de vida recurriendo para ello al crédito, por lo que cuando reciben su dinero una gran parte de él se va en pagos de deudas contraídas y el resto lo usan para cubrir sus gastos de vida. Cuando lo que queda no es suficiente para cubrir los gastos cotidianos, recurren nuevamente al crédito para financiar el faltante mes a mes, año tras año, acumulando con esto mayores deudas y de igual manera que la clase pobre a fin de mes no le queda nada de lo que ganar, más que la necesidad de seguir trabajando, pero ellos no solo para vivir, sino para poder mantener con ellos muchas de las cosas adquiridas a crédito, las cuales conforman su estilo de vida. Por su parte, las personas de la clase rica tienen múltiples fuentes de ingreso, algunas de ellas provenientes de un empleo o de un negocio propio y las demás de diferentes activos que le ponen dinero en su bolsillo mes a mes, propiedades de renta, franquicias, negocios en sociedades, inversiones en fondos, acciones, etcétera, etcétera.
Sus gastos son fácilmente cubiertos por estos ingresos y al final del mes siempre le queda dinero, ya que ellos mantienen sus gastos bajo control y no recurren al crédito a menos que requieran financiamiento para invertir, que es lo que llamamos apalancamiento, lo cual al paso del tiempo les producirá más dinero. Así cada año aumenta su capital y sus fuentes de ingreso, lo cual los mantiene en un ciclo de riqueza, mientras que los otros dos grupos pertenecen a un ciclo de limitación, deuda y escasez. La conclusión es que ser pobre o rico es una elección. Si eliges gastar todo el dinero que ganes, te mantendrás en la limitación por mucho tiempo. Si eliges gastar todo lo que ganas y más recurriendo al crédito continuamente como una forma habitual de adquirir cosas, vivirás no solo en la limitación, sino envuelto en deudas y presiones por pagar lo que compraste sin tener el dinero para ello. Si eliges mantener bajo control tus gastos y adquirir activos que pongan dinero en tu bolsillo, en lugar de comprar pasivos que saquen dinero de tu bolsillo, aumentarás gradualmente tus fuentes de ingreso y te mantendrás en un ciclo de riqueza, prosperidad progresivo. Tú decides. Dominar este proceso para tomar buenas decisiones financieras que te impulsan a la prosperidad y no que te hundan en limitación es esencial. Cuando aplicas este método para todo, para decidir si te vas o no a desayunar a un restaurante, para decir si vas o no de vacaciones, para decir si es oportuno cambiar del coche, para decir si compras o rentas una casa, etc., cuando lo tomas como un proceso, siempre te va a permitir tomar buenas decisiones. Ahora, si vas a poner lo que te conviene cuando tomas una decisión financiera, porque vas a tener los elementos para decidir si quieres hacer alguna cosa, consciente de la consecuencia que vas a tener al comprarlo o si eliges no hacerlo, porque prefieres que ese dinero se quede contigo como ahorro e inversión para crear prosperidad en tu vida. En conclusión, pues debes tomar decisiones con tu flujo de efectivo o mejor aún, crear ese activo para poder pagar ese pasivo que requieres, ¿no? O esas necesidades que tienes. Bueno, mucho gusto, pues seguimos platicando en la siguiente. Platico por aquí, Leonardo Cubillán. Bye bye.